Gracias por acompañarnos en esta charla tan importante que vamos a tener el día de hoy, que está enmarcada en acciones que estamos llevando adelante durante todo el mes de marzo, que tienen que ver con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, sobre todo, no solo en la salud, sino en todos los ámbitos y en toda la sociedad, por lo cual entendemos que este tipo de instancias son muy importantes. Hoy vamos a contar con una charla espectacular, con una mujer espectacular, pero claro que sí, que es un orgullo y un honor para nosotros. Pero antes que eso, bueno, quería leer y compartir con ustedes una carta que nos envía la vicepresidenta, Beatriz Argimón, que también fue invitada, así como todos los senadores y diputados, y quería compartir con ustedes. Señora vicepresidenta del Consejo Directivo del CASMU, doctora Andrea Sumar, de mi consideración. Compromisos de agenda ineludibles contraídos con anterioridad me hacen imposible concurrir a la conferencia Violencia de Género, Elementos de Alarma y Prevención, la cual estará a cargo de la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía de la Nación, Magister Mariela Solari. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es imperativo reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad en la erradicación de la violencia de género. Esta problemática, lamentablemente, persiste en nuestros hogares, comunidades y lugares de trabajo, afectando la vida de innumerables personas. Es por ello que iniciativas como esta conferencia son de vital importancia. Nos brindan la oportunidad de profundizar en el conocimiento de los factores que subyacen a la violencia de género y de explorar estrategias efectivas de prevención y acción. Solo a través del entendimiento y la colaboración podemos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mis felicitaciones a usted y a todo el equipo organizador por la exitosa realización de la primera Feria de Mujeres Emprendedoras de CASMU. Es alentador ver el compromiso en apoyar y visibilizar los emprendimientos liderados por mujeres integrantes de la institución. Por último, aprovecho la ocasión para reafirmar mi compromiso en la lucha contra la violencia de género y en la promoción de la igualdad y el respeto entre todas las personas. Sigamos trabajando juntos para construir un mundo en que cada individuo pueda vivir libre de violencia y discriminación. Un fuerte abrazo. Magíster en Educación y Evaluación, está cursando el doctorado en Psicología. Su investigación doctoral es vinculada a la gestión de la respuesta estatal a la violencia basada en género. En la actualidad se desempeña en el rol de directora de la Unidad de Atención y Protección de Víctimas y Testigos desde su instalación en el año 2017 y de la Unidad Especializada en Género de Fiscalía de la Nación del Uruguay. Desde el 2001 se desempeña como docente universitaria en carreras de grado y posgrado en la Universidad Católica del Uruguay. Mariela, un placer, damos la bienvenida. Gracias. Espero que al final también aplaudan, o por lo menos que nos vayamos con algo más para reflexionar un día como hoy. Muchas gracias por la invitación. Desde el rol que ocupo y desde la Unidad de Víctimas y desde la Fiscalía, esto de poder también compartir el trabajo que se hace, y en especial con los prestadores de salud con quienes coordinamos todo el tiempo, básicamente en los temas que tienen que ver con violencia basada en género y delitos sexuales. Para nosotros también es muy importante poder compartir este espacio. Lo segundo que quería plantear es, uno podría decir, bueno, ¿por qué el 8M hablar de la violencia hacia las mujeres cuando en realidad hay un 25 de noviembre que es el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres? En realidad es importante tener claro que el 8 de marzo es un día en el que se reivindica la igualdad de oportunidades para mujeres. ¿Por qué? Porque existen los derechos, pero para acceder a los derechos aparece lo que tiene que ver con los sesgos de género que se dan en el marco cultural, donde se atribuye a hombres y a mujeres distintas atribuciones con respecto a lo que se espera del ser varón y del ser mujer, que van limitando las oportunidades para acceder a esos derechos. Y en lo que tiene que ver específicamente con la violencia y el acceso a la justicia, es donde se activan más esos sesgos, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con delitos sexuales, por ejemplo, con violencia sexual en general, es donde más se activan aquellos prejuicios que tienen que ver con cómo se debe comportar una mujer. Si provocó, si no provocó, cómo estaba vestida, por qué estaba en ese lugar, ¿no? Y esas mismas preguntas no se harían si fuera un hombre o una mujer. No se harían si fuera en otro tipo de delito que no tuviera que ver con la intimidad, ¿no? Pongo esto como ejemplo, vamos a seguir conversando, pero
Es importante que en el 8 de marzo, cuando queremos garantizar la igualdad de oportunidades y derechos, para que esos derechos se hagan efectivos, es necesario trabajar los sesgos de género que tenemos a la hora de, por ejemplo, mirar la violencia basada en género. Porque para poder ver, ¿no?, esto de la alerta temprana y de poder entender cuando hay una situación de violencia basada en género en nuestro entorno, con alguien cercano, es necesario poder revisar nuestros prejuicios de género, ¿no? Y acá voy a hacer otro apunte, esto no tiene que ver con favorecer a las mujeres y desfavorecer a los varones, ¿no? Tiene que ver con que son aspectos que no se ven porque son con los que nos educamos desde que somos niños, ¿no? Siempre pongo los ejemplos que tienen que ver con el cuidado y lo que hace a la convivencia en el hogar, ¿no? ¿Qué tareas se nos atribuyen sin ni siquiera a veces decirnos, ¿no? Pero naturalmente se da que algunas cosas hacen los varones y otras las mujeres. Y eso va marcando no solo el sesgo de género, va marcando algo que es un poco más sutil, la jerarquía. ¿Qué es lo importante y lo no importante? ¿Qué es la tarea primaria y la tarea secundaria? ¿Qué es la tarea que tiene valor y la que no tiene valor, ¿no? Y en eso podríamos hacer una lista interminable, pero por ejemplo, las tareas básicamente que se atribuyen a las mujeres son las tareas que no tienen valor, ¿no? El limpiar, el cuidar, el llevar, el cuidar a los niños, a las personas que están más enfermas. Si hay una persona adulta mayor en la familia, ¿quién se encarga en general? Las mujeres, ¿no? Históricamente hemos avanzado en los últimos años en que los hombres también se hagan cargo de alguna de las tareas de cuidado y eso viene cambiando, pero no en todas las familias se tramita de la misma manera, ¿no? En muchas familias se sigue atribuyendo determinadas tareas de cuidado a las mujeres, que si no la hacen no son buenas madres, no son buenas esposas, no son buenas mujeres. Y se le atribuye a los hombres, y acá es donde también esto marca debilidades en el desarrollo de las personas, de los varones en este caso, porque se le atribuye también determinadas características para ser hombres, ¿no? No tienen que llorar, tienen que saber imponer la autoridad. En tu casa, ¿quién manda al final? ¿No? Te pegan 2 gritos y hacen lo que quieren contigo. Entonces, ¿qué espera la sociedad? Que el hombre sea el que manda, el que ejerce la autoridad. Y uno podrá decir, no, pero eso era antes. Bueno, podemos decir que en realidad conviven paradigmas donde estos roles estereotipados se siguen reclamando por la sociedad y conviven con roles más desestructurados que cada persona, no importa si es hombre, mujer, por ser en una cuestión más binaria, pero no importa su sexo o su género, puede elegir hacer lo que tenga ganas de hacer. Entonces, si un varón a los 3 años quiere que le regalen una muñeca, ¿por qué no podemos pensar que va a ser un buen papá? ¿No? Y no tienen por qué contestar ni varones ni mujeres en el auditorio, pero quiero saber cuántos sí le dicen a tu hijo le van a regalar, son tan de decir sí, no pasa nada, a mi hijo, a mi nieto, ¿no? O la nena que diga voy a jugar al fútbol. Eso que aún con todo lo que hemos avanzado, aún sigue estando en el imaginario. Y eso pesa a la hora de mirar las relaciones de violencia basada en género. ¿Por qué? Porque cuando una víctima hoy, año 2024, dice que fue a un baile, tiene 20 años, todos tomaron alcohol, se divirtieron, bailaron y hubo una situación de violencia sexual que ella dice, sí, yo quise estar con él, no tengo terminología joven y no la voy a impostar, pero quise estar con él, pero después no quise y tuve una relación sexual forzada. Aún en el entorno inmediato, cuando cuenta esto, cuando lo puede contar, capaz que no es enseguida, capaz que dentro de 2 días, capaz que dentro de 3 días, las preguntas muchas veces siguen siendo, ¿pero estás segura que fue así? ¿Y vos estabas borracha? ¿Pero cuántas veces te dije que?
bla, 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 ¿no? Entonces, se ubica nuevamente la responsabilidad en la víctima, pero volviendo a los estereotipos de género, que es en lo que quiero plantear el porqué en este día, tiene que ver con que eso está en la base de las relaciones de violencia, ¿no? Muchas veces se disocia esto y parece que no tuviera nada que ver, y tiene mucho que ver. Está en la base de cuál es el mandato de los varones y de las mujeres, ¿no? Y de cómo se ejerce el poder en el ámbito doméstico, la autoridad, ¿no? Como el objetivo de la violencia, y ahora lo vamos a ver, es el someter y controlar a la otra persona. Siempre digo lo mismo, no es de mi experiencia actual. Cuando recién me recibí trabajaba en cárceles y entrevistando a una persona que había matado a su esposa en aquel momento, él decía, yo no la quería matar. Y él reducía que todo lo que había pasado era porque habían tenido una discusión por un tema de la comida, ¿no? Más allá de toda la complejidad de la situación, hay una parte de eso que es real, no la quería matar, lo que quería era controlarla, que hiciera lo que él decía que tenía que hacer, ¿no? Que el salirse del control es lo que incrementa la intensidad de la violencia, ¿sí? Entonces, ahora voy a poner, en realidad estas son algunas portadas de noticias, algunos casos que ya están con sentencia. Dice, mujer internada tras ser baleada en intento de femicidio. Sacerdote de Minas fue condenado a 8 años de cárcel por reiterados delitos de abuso sexual y atentado al pudor. Padre que mató a sus 2 hijos de 7 y 8 años en el centro fue condenado a 28 años de prisión. El Estado atendió 20 casos por día de violencia hacia niños y adolescentes en el 2022. Conmoción en Uruguay por la muerte de la joven de 17 años. Su exnovio está detenido y hace poco fue la condena. El femicidio de Mariana Rivero, quien era la joven que fue encontrada muerta en Punta Yeguas. Y un año en el que la violencia vicaria mostró su cara más terrible. Estas son portadas de noticias que todos ustedes deben haber visto, que ven en el informativo cuando llegan. Y frente a esto quería hacer 2 preguntas, puede animarse a contestar el que quiera, la que quiera. ¿Qué sentimos frente a estas noticias? ¿No? ¿Qué nos pasa? Y podemos decir lo que tengan ganas de decir. Y la otra pregunta es ¿cómo explicamos que esto suceda? Yo algo dije de esto de los estereotipos de género que están en la base de estas relaciones, pero no elaboramos tanto cuando vemos la noticia, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo explicamos? La primera pregunta del qué sentimos tiene que ver con esto de que siempre las situaciones de violencia porque la consigna que tenemos para la charla de hoy es cómo alertar tempranamente, ¿no? Entonces ese es el foco en el que vamos a poner y qué respuesta. Entonces, para poder ver que hay una situación que nos está pasando o le está pasando a otra persona, o en el caso en el marco de un prestador de salud, un paciente que estoy atendiendo puede tener alguna señal que me dé de que está viviendo una situación de violencia basada en género, que puede ser a través de la víctima, y acá voy a poner otro ingrediente, a través de quien es el ofensor, porque cuántas veces estamos dispuestos y disponibles a detectar un caso a través del ofensor y a través de los niños que viven en esa familia. Entonces, primer esquema que tenemos que corrernos. No solo detectamos un vínculo abusivo con la víctima, también lo podemos detectar en los círculos de vida cotidianos cuando tenemos amigos o sobrinos o hijos que tienen conductas abusivas con sus parejas. Entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Decimos algo? Siempre pongo el mismo ejemplo, en un cumpleaños familiar. Si mi primo viene con su novia y en el cumpleaños se cae algo y él la insulta, la agarra de un brazo y le dice que se siente. ¿Cuánta gente se mete en un cumpleaños? Y cuando digo se mete no es que vaya a pegarle a nadie, ¿no? Que se meta con la palabra, que se meta en el sentido de decir, esto no está bien que pase. Ah, no, pero que ella es torpe, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que quería traer en esto de poder desde dónde acercarnos
Y esto tiene que ver con cómo manejamos lo que nos provoca el vínculo abusivo. En general, cuando alguien nos relata una situación de violencia, si es la persona víctima que nos relata, ahora después vamos a ver, depende en qué momento del ciclo, es una situación que nos genera impotencia, rabia, frustración, enojo, que es por qué llegamos tan tarde, por qué no nos dimos cuenta antes, ¿no? Nos sentimos también culpables nosotros de cómo no nos dimos cuenta antes de lo que pasó. Y muchas veces lo que nos pasa, y es lo que tenemos que aprender a reconocer y registrar de lo que estamos sintiendo, es que nos podemos llegar a quedar en el mismo lugar que la víctima que nos está relatando. De esto no se puede salir, que hasta nos genere el mismo miedo a nosotros el ofensor. Cuando el vínculo abusivo se basa en una relación inequitativa de poder simbólico, donde por los prejuicios que hablé hoy, esa mujer particular, a ese hombre particular, lo va a ubicar en determinado lugar de poder con respecto a ella. Y la sociedad muchas veces refuerza ese lugar de poder. Bueno, pero es el padre de tus hijos. Bueno, pero él es trabajador, ¿no? Entonces, es como esa cuestión de, bueno, esa otra parte amerita que quizás esto no es tan grave por ahora, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso nosotros nos dejamos permear y le pasamos a tener miedo a alguien que no tiene un vínculo jerárquico con nosotros? Esa persona no tiene un vínculo de poder jerárquico con nosotros. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque siempre también pongo un ejemplo trabajando en las escuelas, como un grupo de maestras le temían a un papá que era violento con la mamá, no con el niño. Y las maestras sabían, ¿no?, que ese señor era violento con la señora. No había denuncia de por medio y como que no querían que viniera a la escuela. Esto pasó hace muchos años, no era tan frecuente hablar de estos temas. Y esta reflexión es, bueno, que las maestras ahí en realidad en todo caso tenían ellas un vínculo jerárquico con el papá. ¿Se entiende lo que digo? Y no el papá con ellas. Claro, ustedes dirán, bueno, sí, si viene con un arma, ese es otro escenario. Pero lo que yo estoy diciendo es en los vínculos que a veces se dan cotidianamente, ¿no? Entonces, ¿dónde ubicamos esa relación de poder? Estos son algunos números simplemente como para ilustrar esto de que a veces también se plantea de como, bueno, si es una exageración o si esto es algo que no pasa tanto. En el año 2022, y este año eso se mantiene más o menos, 33.500 denuncias de violencia doméstica. Dentro de violencia doméstica están todas las manifestaciones de violencia, violencia física, psicológica, patrimonial, sexual. Incluso hay situaciones de violencia doméstica que no son de pareja y expareja. Por ejemplo, un hijo que le pega a su madre. Son situaciones de violencia que encuadran dentro de violencia doméstica. Y no todas las situaciones de violencia doméstica van a la órbita penal. Muchas de estas situaciones, como dijeron las compañeras, el objetivo de la víctima es que le pongan una medida cautelar, una medida de alejamiento. Porque la entidad de los hechos que vienen pasando no revisten una característica de un posible delito, ¿no? Entonces, lo que se quiere es una medida cautelar. Y ya de paso voy a ir explicando porque si no, pues no me da el tiempo. ¿Por qué a veces se opta por poner custodia y no tobillera? Porque no hay disponible el aparatito de la tobillera, el aparato de la tobillera. Entonces las personas quedan en una lista para cuando hay una tobillera disponible. Mientras tanto, como lo que hay que preservar es la vida de la persona, se pone custodia. Es algo que muchas víctimas plantean que a veces no quieren, porque por ejemplo tienen que ir a su trabajo con la custodia, y con la tobillera es distinto porque tienen un aparatito parecido a un celular que lo pueden guardar en su cartera, pero bueno, eso es por la razón de que las compañeras preguntaban. Pero como ven, el 60%, eso también se mantiene, es pareja o expareja. El 75,6% de las víctimas son mujeres y el 78,3% los indagados son varones. Por eso, a quienes deja en mayor situación de inequidad la violencia basada en género es a las mujeres, porque la mayoría de las víctimas son mujeres y la mayoría de los indagados varones. Y en el 50% de esos casos
hay niños, niñas y adolescentes. Ese es el otro dato que quiero subrayar, porque esos niños que conviven en un clima de un vínculo abusivo, de abuso de poder, en un vínculo violento, son niños y niñas que se están educando en una forma de relacionarse entre hombres y mujeres que lo van aprendiendo, y lo digo con algo muy casi esquemático, como aprenden a lavarse los dientes. Es algo que no se cuestiona, no razono por qué, hasta que un día alguien me explica cómo, me lavo los dientes como me explicaron la primera vez y sigo. Y si en mi casa se tratan de esa manera, los niños creen que en todas las casas la gente se trata de esa manera. Porque aparte lo que dice mi mamá y mi papá o la familia donde vivo, es la forma que aprendo, ¿no? Entonces para esos niños esa es la manera. Y lo resumo en una frase que no es muy simpática, pero aprender a respetar o a despreciar a las mujeres se aprende en los espacios cotidianos que compartimos. Si en el hogar en el que vivo se denigra y se desprecia a mi abuela, a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, la novia de mi papá, la novia de mi hermano, yo aprendo y nos reímos y eso pasa a ser natural, y que ella se ponga mal, viste que después se le pasa, ¿no? Y eso pasa a ser, es la forma de tratarse, ¿no? Y lo mismo que me parece que es importante, porque hoy también lo remarqué, esto ubica a los varones en un lugar que no es cómodo. A veces, ¿no? En esto de, cuando digo no es cómodo, es en el sentido de que para la sociedad parece que si no ejercen de esa manera la masculinidad, no son hombres. ¿Se entiende? Y en esto es muy importante reforzar la deconstrucción de esa forma de relacionarse, ¿no? Esto de lo más típico es que los hombres no lloran, ¿no? O que no tienen que abrazar, o que cómo vas a dejar al padre varón con la nena chiquita, ¿no? Bueno, esos son prejuicios que en realidad tenemos que apuntar a construir roles de hombres y de mujeres que salgan de esos estereotipos, porque es parte de esto. Siempre también pongo el mismo ejemplo. ¿Por qué las cárceles están llenas de hombres? Bueno, porque a los hombres también son a los que la sociedad les enseña que son los que tienen que ser, alguien lo decía, los proveedores, los fuertes, los que se tienen que enfrentar con otros, ¿no? Y eso les genera también una desventaja en este sentido. Bueno, y lo de las denuncias, que hay 117 denuncias diarias y una denuncia cada 12 minutos. En violencia sexual hay unas 2.800 denuncias de violencia sexual por año. El 80% son mujeres y el 70% son menores de 18 años. O sea que cuando estamos hablando de violencia basada en violencia sexual, básicamente estamos hablando de niñas y adolescentes. Y en lo que tiene que ver con los femicidios, que cada 10 días se mató o se intentó matar a una mujer. También tenemos un prejuicio de pensar que esto es algo que le pasa a otros, que nos enteramos por las noticias, pero como bien dijo la compañera, esto es algo que si vemos esos números es imposible que no nos pase a todos, ¿no? Que siempre vamos a tener a alguien cercano que le puede pasar esto o que nos puede pasar a nosotros, porque esto de que no estamos en un vínculo abusivo puede ser circunstancial. Podemos estar en un vínculo abusivo en algún momento. Entonces, ¿qué señales tener para poder pensarnos y dejarnos ayudar, o para poder visualizar con otro lo que le está pasando para poderla ayudar, ¿no? Pasa en todos los niveles socioeconómicos y culturales. Los datos lo muestran así. Lo que cambia es que hay mayor intensidad de violencia psicológica en los niveles socioculturales medios y altos, y mayor prevalencia de violencia física en los niveles socioeducativos más descendidos, que tiene que ver con muchas veces la incapacidad cognitiva y la incapacidad para poder elaborar la frustración de, por ejemplo, con los niños, de las cuestiones que hacen a las pautas de crianza. Entonces, en la violencia sexual se da en todos los niveles socioeconómicos y culturales. Lo que ahí vamos a lo que decían las compañeras, tiene que ver con las formas y las posibilidades que existen para enunciar lo que pasa,
y esto lo repito siempre, no solo denunciar. Antes de llegar a la denuncia, el proceso de llegar a una denuncia es un proceso. Eso es un apunte que ya lo subrayo. No es que yo un día dije que me pasa esto, o que creo que me pasa, o que creo que no quiero seguir viviendo de esta manera porque me doy cuenta que estoy sufriendo, o porque me está dando miedo, porque pasamos de el ninguneo, la burla, a que empezó a romper cosas y me da miedo, o que me empujó y me asusté. No pasamos de decir eso la primera vez a alguien que me genera confianza a salir corriendo a hacer la denuncia. El proceso de hacer una denuncia es un proceso que requiere acompañamiento y apoyo sostenido, como decían las compañeras. Esto es simplemente también para tener claridad sobre la diversidad de las situaciones de violencia que se dan en distintos escenarios, en el institucional, en el familiar, que es en el que me estoy centrando más, en la violencia social y en el espacio de las herramientas más digitales. Sobre todo la violencia sexual en los espacios digitales está siendo con mayor prevalencia, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque requiere que nuestros niños y adolescentes tienen que tener otras herramientas para poder manejarse en ese espacio, ¿no? Y lo otro que me interesa destacar es que dentro de la violencia sexual existen diferentes formas de violencia sexual y que va a depender de la gravedad de la situación, de cuándo pasó. No es lo mismo una mujer que hoy relata que vivió una situación de violencia sexual cuando era niña que un adolescente, como el ejemplo que puse, o una joven que vivió la noche de ayer una violación en una fiesta. Las estrategias de acercamiento y del proceso de denuncia son bien distintas. ¿Qué es lo que sostiene el vínculo violento, entre otras cosas, que era una de las preguntas? Sobre todo en el ámbito de la pareja y de la familia, tiene que ver con los prejuicios que estuvimos hablando, con la jerarquización de los roles de género y con el prejuicio también de que en la familia es el espacio de protección y no se logra identificar que puede ser el espacio de protección y también un espacio que genera sufrimiento, ¿no? Entonces en esto hay una autora, que es Cristina Rabasola, que plantea que para que existan situaciones abusivas al menos tiene que haber tres polos. Quien ejerce el lugar de poder que está atribuido por todos estos mandatos sociales que acabo de plantear y quien está en el lugar de víctima, que en ese momento conjugan en lo que tiene que ver con una forma de relacionarse, ¿no? Esto no es de un día para el otro que alguien le pega una paliza a alguien. O sea, hay un espiral progresivo que aumenta la intensidad de la violencia, donde las víctimas lo que van haciendo es corriendo el umbral de la tolerancia a lo que el otro intenta controlar y someter. Por ejemplo, que un día venga de mal humor y me habló mal o me insultó y esa conducta es cotidiana, pero se empieza a decir, bueno, él es así, ¿no? Y esto que dije recién, y después empieza con un empujón, con que me dice cosas que agrede lo que tiene que ver con mi cuerpo, con mi forma de ser. Básicamente el mensaje, volvemos a repetir, tiene que ver con el control y el sometimiento de la otra persona. Y que la otra persona pasa a ser un objeto, que no sabe, que no vale, que no entiende, y que por lo tanto yo le tengo que explicar y le tengo que decir cómo lo tiene que hacer, y hacia dónde tiene que ir, y cómo tiene que sentir. Eso, la persona, les debe haber pasado, quienes han escuchado relatos, que hasta dicen, no, pero él lo hace por mi bien. Él lo hace porque yo no sé. Él lo hace porque yo no entiendo mucho de esto, ¿no? ¿Y por qué no me explica? ¿No? ¿O por qué no aprendo? ¿No? Entonces, en esto es donde empieza lo que se llama el proceso de naturalización y donde la otra persona no ve lo que nosotros vemos cuando nos relata, ¿no? Cristina Rabasola habla del doble ciego y dice, no vemos que no vemos, ¿no? No vemos que no vemos esa situación. Entonces, nosotros escuchamos por primera vez el relato y decimos, pero ¿cómo esta mujer aguanta que le diga tal cosa? ¿O cómo es posible
Y la otra persona está 5 kilómetros más atrás que nosotros en tratar de entender que eso que le está pasando, ella no lo merece y no tiene derecho nadie a tratarla de esa manera. La pregunta que decía la compañera o lo que relataba, bueno, nosotros le decíamos, bueno, este es el otro apunte que subrayo en lo de la alerta temprana. El proceso de develamiento y de poder comprender que está en una situación abusiva es un proceso para el cual quienes decidimos acompañar ese proceso tenemos que saber que la persona incluso nos va a decir por momentos, pero yo lo amo porque es el padre de mis hijos. Y nosotros no podemos juzgar y decir, pero ese tipo que no va por ahí, porque no nos va a hablar más. Porque lo que está funcionando es que también es el padre de sus hijos, también es alguien al que amó y con quien tuvo un proyecto de vida. Entonces, esto es lo que sostiene, porque tiene que ver con la lealtad de los vínculos y con que para la persona que empieza a enunciar esto, empieza a jugarse un proceso en el que se siente culpable, muy avergonzada de no darse cuenta. Y acá voy a decir algunas cosas. Cuanto mayor es el nivel educativo y cultural de las mujeres, muchas veces se les hace más difícil. Y ni les digo si trabajan con profesiones que están cercanas a estos temas, porque nadie está exento de que esto le suceda. Entonces, ¿cómo es necesario saber que esto va a generar mucha vergüenza? Entonces, que probablemente nos vayan contando de a poco. ¿Pero nos van contando de a poco porque están mintiendo, porque están inventando? No, porque emocionalmente reconstruir y decir que eso es así es muy doloroso. Entonces no es tan fácil de un día para el otro decir todo esto es lo que está pasando, ¿no? Y lo mismo, no estamos hoy con los sujetos principales, hoy no son los niños, pero lo mismo pasa con los niños o con los adolescentes, ¿no? Contar que hay una situación de violencia en su casa o de abuso con gente a la que también quieren mucho, pero le genera daño, es muy difícil contarlo, no es tan sencillo de contar. Y en el caso de los niños hay mucha investigación que lo que nos dice es una de las razones por las que no cuentan es porque temen lo que les va a pasar a esos adultos. Temen de que por su culpa, y así lo viven, de que porque ellos enuncian lo que otro les está haciendo, ese otro tenga una consecuencia grave. A las mujeres les pasa lo mismo, ¿no? En los casos de violencia doméstica, muchas veces las mujeres denuncian la violencia doméstica, pero no quieren denunciar la violencia sexual dentro de la pareja. Y algunas mujeres dicen, yo esto sí, pero otra cosa es que mis hijos sepan que su papá me agredió sexualmente, ¿no? Entonces, y acá volvemos, la agresión sexual en ese contexto también tiene que ver con controlar a la otra persona, ¿no? El violar la intimidad y violar el cuerpo de una mujer tiene que ver con controlar su cuerpo cuando la mujer está diciendo que no. Importante, porque hoy la compañera también lo decía, sí, va a ir y va a venir quien está en un momento de poder salir de la situación, porque ese ciclo, que es una espiral ascendente, va a seguir repitiéndose. Esto de la tensión, la agresión, ¿cuándo se pide ayuda? En general en la etapa de agresión. Y en general cuando se teme que le pueda pasar algo o que le pase algo a sus hijos. Entonces ahí pide ayuda. Pero como existe la etapa del arrepentimiento y está basada en lo que hablamos antes, ¿no? En que somos una familia, en la lealtad familiar, en los hijos, en los proyectos, que también es lo que esa mujer quiere. Y ojo, porque lo que dice Cristina Rabasola acá es que están los terceros. Los terceros son la vecina, la amiga, la compañera de trabajo, el médico, quien sea que dice, ¿te parece? Con todos los años que tienen, todo lo que han hecho juntos, ¿no? Los terceros son personas o instituciones y la sociedad en sí con los mensajes que refuerza los sistemas de creencias que sostienen ese vínculo abusivo o lo interrumpen, ¿no? Es
la médica, la pediatra o una amiga o alguien de la familia que le dice, no, mira, tú no mereces, ¿no? Y estoy hablando de la palabra, no estoy hablando de ir a denunciar. Con Cristina Rabasola habla de la necesidad de interrumpir esos circuitos de abuso, en principio deconstruyendo las creencias que lo sostienen. No, pero él es así, ¿no? Y a veces eso, si ese proceso no está, es muy difícil después sostener una denuncia. Porque antes de sostener una denuncia hay que poder deconstruir algunos de estos sistemas que están sosteniendo. Esto tiene que ver más con la violencia sexual, que no me voy a detener porque no tenemos tiempo, y lo del consentimiento. ¿Qué es lo que sostiene entonces las situaciones abusivas? El abuso de poder, que es direccionado, ¿no? Es la necesidad de controlar y someter a esa persona. Lo no dicho, lo que no vemos, ¿no? Las situaciones que para la víctima, que en esa espiral de violencia ascendente lo fue naturalizando y no logra advertir en ese momento, alguien lo planteaba, pero no es porque le sea cómodo o porque no puede, ¿no? Porque no quiere, es porque no puede emocionalmente, ¿no? El aislamiento, por ahí alguien también decía, bueno, no te deja salir, no te deja... Bueno, esta cuestión del control, y también porque, como vimos en el esquema de Cristina Rabasola, los terceros son los que empiezan a incomodar el sistema de creencias, ¿no? Entonces, no, esa amiga o ese familiar que empieza también a plantearlo. Lo dijimos recién, el miedo, la naturalización, la legitimar lo que está pasando cuando Cristina Rabasola habla de compartir un sistema de creencias que sostiene ese vínculo abusivo, tiene que ver con compartir, bueno, pero él es un buen padre de familia, ¿no? Y ese mensaje que también muchas veces es de terceros, y poder comprender que puede ser un buen padre, pero hay situaciones en esa familia y con esa pareja que generan un vínculo abusivo, ¿no? Entonces, ahí es donde, cómo romper esa legitimidad que tiene ese discurso. El grado de afectación de las personas involucradas, la persona que nos cuenta como si fuera un tercero lo que vive esto, que por ahí no profundicé porque hoy no nos daría el tiempo, pero algunos autores le llaman como un efecto de anestesia emocional. Vieron que la primera pregunta que yo hice es ¿qué sentimos? Bueno, cuando una persona está en una situación de violencia basada en género o violencia doméstica crónica, hay como un efecto de anestesia de su registro emocional, porque es lo que le permite como poner el piloto automático y seguir, ¿no? Entonces, volver a conectarse con lo que siente, volver a conectarse con sus necesidades, es un proceso, ¿no? Y lo último tiene que ver con la autopreservación psíquica y física. Para poder sobrevivir, hago de cuenta que esto no es tan grave, ¿no? Y en eso, por ejemplo, incluso hasta en casos de femicidio, con medida cautelar dispuesta, con lugar donde la persona podía estar con otras personas que la cuidaran, a veces se desestima la situación de riesgo que puede existir, ¿no? Entonces él la llama porque quiere hablar de algo, y en esto que hablábamos hoy, de que también vivieron un montón de cosas que le hace pensar, no, pero él capaz que cambió, y va, y ahí la mató. De autopreservación, hoy ustedes decían el acompañamiento, yo ahí les digo el acompañamiento antes de hacer la denuncia y el acompañamiento después de hacer la denuncia, porque estos son procesos que llevan mucho tiempo y mucha contención del entorno, como bien lo decían ustedes, y de profesionales que también acompañan esto, pero fundamentalmente del entorno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las barreras para prevenir? Las representaciones sociales y los estereotipos de género, que lo hablamos del principio, escasos espacios de información y formación específica, por eso cada vez que nos invitan a una charla de este tipo decimos que sí, porque en realidad tiene que haber información sobre esto. Ustedes se irán de acá hoy y dirán, yo estoy de acuerdo con lo que dijo, no estoy de acuerdo, pero capaz que les intriga salir a buscar información. Y eso es importante. O lo hablan con una amiga, o lo hablan en su casa, pero que sea un tema del que se puede hablar y del que se puede deconstruir algunos prejuicios que lo sostienen, ¿no? Esto de
no, la gente que hace estas cosas es porque está enferma. Y no es tan sencillo, porque son personas funcionales. No, las mujeres que viven esto es porque les gusta, o porque les gusta que la mantengan, ¿no? Y por eso se queda con él. Esa es una explicación muy sencilla, para algo que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener espacios de información es muy importante y tiene que ser información de calidad y que se dé también en la vida cotidiana. Poder hablar con nuestros niños y nuestros adolescentes sobre que existen estas situaciones, ¿no? Y en esto siempre es bien importante poderlo hablar, porque también en nuestra casa después nos van a decir, pero vos me dijiste que esto es violencia, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a tramitar? En esto que plantea Cristina Rabasola, plantea en distintos momentos de la vida y en distintos escenarios, nosotros podemos estar en el círculo de la víctima o en el círculo de quien abusamos de nuestro lugar de poder. Entonces, el manejo del poder en la forma de vincularse es parte de una de las cuestiones que es importante trabajar. Ubicar la violencia, como recién decía, en el plano de lo patológico o en la vía judicial. Muchas veces se cree que la única respuesta a la violencia es la denuncia. Y en realidad hay muchas otras situaciones que se tramitan sin pasar por la justicia. Con esto lo que estoy diciendo, no situaciones graves, sino quedarían impunes. Lo que estoy diciendo es vínculos abusivos, por ejemplo, de violencia psicológica, donde se puede tramitar con apoyos la posibilidad de que se interrumpa ese vínculo abusivo y que la espiral no se siga incrementando, ¿no? Ubicar la violencia solo como un problema familiar que lo tiene que resolver cada hogar, ¿no? Esto, los que somos un poquito más viejos, sabemos que esto era como, bueno, viste que cada familia es un mundo, ellos se manejan así, ellos siempre se trataron así. Bueno, esas son de las cosas que, volvemos a lo que decía Cristina Rabasola, se tienen que poder deconstruir. Las características y dinámica de la violencia, el secreto, el silencio, la vergüenza, la culpa, tenemos que entender que esto da mucha vergüenza contarlo. La vergüenza es por cómo no me di cuenta antes, por cómo yo ahora voy a decir que en mi familia pasaba esto, ¿no? Cuando nos sacábamos la foto del cuadrito de la familia feliz, que por más que las familias han cambiado todas las formas, en nuestro imaginario la foto de la familia sigue estando, ¿no? Y luchar contra eso a veces se hace difícil. Entonces también da vergüenza por eso. Los criterios diversos para evaluar el riesgo, esto tiene más que ver con las instituciones, y alguien lo dijo, me hago cargo porque también soy parte de la fragilidad de las políticas públicas y muchas veces de las respuestas institucionales. Para ir cerrando, una de las cosas que me parece importante es poder discriminar cuando hablamos de, vieron que hoy hablé también de los victimarios, de las víctimas, y cuando en el caso de pareja y expareja hay niños. Hay diversos actores en los que hay que poner el ojo. En una institución o si es doméstica, yo básicamente me referí sobre todo a la doméstica. Los tipos de violencia, porque para cada una de ellas va a ser distinta la estrategia y a quién le voy a pedir ayuda. Si es crónico, si es reciente, si fue solo un episodio, si es algo que viene desde hace mucho tiempo. El vínculo con el ofensor, si es un extraño y sobre todo si tiene acceso o no a la víctima, porque son dos escenarios diferentes. Si ya no tiene acceso a la víctima, ¿quiere decir que nos tenemos que despreocupar porque no pasa nada? No, porque puede repetir la misma historia de un vínculo abusivo con otra persona, porque ahí hay que trabajar algo que tiene que ver con, como decía Rabasola, lo de compartir un sistema de creencias que habilita en el sentido de que genera con otra persona una situación abusiva. Y bueno, acá esto es el marco normativo que hoy existe. La compañera hoy decía la justicia no funciona, me toca ser parte de. En realidad Uruguay tiene de los marcos normativos más robustos en materia de violencia basada en género. Otra cosa es los recursos que tienen las instituciones para implementar esas leyes y los modelos que tienen los servicios también para dar esas respuestas, ¿no? Y acá no lo digo porque esté acá, porque lo digo en todos lados, que los prestadores de salud tengan equipos de referencia es algo que ha marcado un diferencial en las respuestas. Al sistema de justicia, muchos de los casos, en el caso de los niños
amplia mayoría, llegan por los servicios de salud. Y en el caso de las mujeres, poder referenciar a una mujer a su prestador de salud es muy importante, porque siente que, por ejemplo, si la derivas a un centro que es específico para violencia, no siempre quiere ir. Y sin embargo, a veces cuando la derivas a su prestador de salud, va a su prestador de salud como si fuera a otra asistencia, ¿no? Entonces, en eso me parece que es importante también considerar cuáles son los mejores recursos para cada caso, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, el tipo de violencia, la edad, el tipo de situación. Esto es algo que también muchas veces se pregunta de cuántas veces la persona tiene que decir lo que le pasó. Y acá solo lo voy a mencionar, lo fui diciendo, esto es simplemente para resumirlo. Las personas muchas veces lo van diciendo a medida que pueden ir recordando lo que les va pasando y que pueden ir armando el puzzle de lo que les pasó. Hay una psiquiatra que siempre plantea que es como que estos recuerdos están congelados donde nos hagan menos daño. Y esto es como empezar a descongelar para ordenar esa historia que nos generó daño. Entonces, hay veces que sí, va a relatar en un lugar y después va a relatar en otro, pero ese relato también se va completando, ¿no? Otra cosa es cuando se hace una denuncia, que ahí existen distintas tomas de declaración con objetivos distintos. Una cosa es el informe técnico que pueda presentar el prestador de salud, que tiene un objetivo que es asistencial y que va a generar alguna información. Otra cosa es la pericia que se hace por el Poder Judicial, que tiene un objetivo y una técnica particular. Otra cosa es la declaración que haga la víctima en sede judicial. Son 3 declaraciones con objetivos distintos, que no siempre se le va a preguntar lo mismo sobre los hechos. ¿Qué podemos hacer? Y acá ya estoy casi finalizando. Bueno, informarnos sobre las dinámicas de la violencia, desnaturalizar las conversaciones cotidianas, lejos de ser siempre la pesada que hable de estas cosas en los cumpleaños familiares o no, en las reuniones de amigas y de amigos. ¿Cómo buscar la forma de hablar de estos temas? No solo cuando sale una noticia y hacer el comentario. Estar disponibles para advertir las señales de alerta, algunas de las que dijimos, ¿no? La persona que puede estar retraída, que le da vergüenza, que no quiere hablar, que está aislada. Para eso tengo que poder preguntar y estar disponible para escuchar. Ni sobre accionar ni minimizar, ¿no? Ni decir esto es horrible lo que le está pasando y tenemos que hacer la denuncia porque no va a venir nunca más. Ni decir, bueno, viste que esto a veces pasa, pero en realidad, estoy poniendo como los dos extremos, en realidad es cuando podemos escuchar sin juzgar, y lo principal es devolver la confianza. Devolver la confianza y devolver el que esa persona que se siente que no vale, que no sirve, que no importa, devolverle la imagen de lo valiosa que es como persona y de las herramientas que tiene para poder salir de esta situación. Y anticipar que ya sabemos que esto no va a ser fácil y que ya sabemos que es probable que tenga ganas o que pueda reencontrarse con el padre de sus hijos, pues si tiene hijos se va a encontrar, ¿no? Pero ¿cómo empezar a estar incondicionalmente? Porque ese apoyo requiere de esa incondicionalidad, de saber que hay veces que no necesariamente va a seguir el proceso que esperamos que siga. Bueno, lo de desculpabilizar y desnaturalizar sin juzgar los hechos ni a los ofensores, no reforzar mitos y prejuicios que sostienen la violencia, brindar contención y apoyo, dar un mensaje de esperanza sobre la salida e informar sobre los recursos y opciones. Si ustedes me dirán, bueno, lo de los recursos y las opciones, yo acá lo voy a dejar, están todos los protocolos y las guías que existen. Siempre hay alguien en el público que me dice, sí, eso es lo que está escrito, pero después no funciona. Bueno, algunas de estas cosas funcionan, porque de hecho, varios de los casos que llegan, por ejemplo, por la educación, es porque los maestros tienen un protocolo. Muchas de las cosas que llegan de la salud es porque existen los protocolos que están ahí de la salud. Si esos protocolos los leen en el servicio donde ustedes estén y les parece que no es lo que tiene que funcionar, yo siempre digo lo mismo, los protocolos tienen que ser instrumentos vivos que permitan adaptarse al servicio que trabajamos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para
estar disponibles y alertar tempranamente cuando ocurra una situación y si nos dice qué vamos a hacer. Ahora, muchas de esas respuestas están en todos estos instrumentos. Hay algunos que son para niños, hay otros que son para adultos, algunos son los de la educación, estos son los que están en fiscalía y estos son específicamente los de la salud y los de violencia sexual. Todos estos instrumentos lo que nos dan son orientaciones generales de cómo detectar y de cómo proceder. En este ámbito, específicamente en el de la salud, es donde hay más instrumentos. El punto es cómo a los usuarios les hacemos llegar esa información, ¿no? Y capaz que ahí hay como un trabajo también de poder pensar en esto de cómo esa información llega de manera accesible. Cómo las personas con un lenguaje sencillo logran, cuando están en la sala de espera esperando, advertir que algo de eso le puede estar pasando y dónde recurrir, ¿no? Es esto de el acercar la información de deconstruir lo que sostiene la violencia y de brindar dónde se puede pedir asistencia, ¿no? Esas son como algunas de las cosas. Una jueza argentina que dice, si usted no puede contribuir a disminuir el dolor, por favor, al menos le pedimos que no lo incremente. Y si como actores contextuales logramos introducir un cuestionamiento en las ideas, una alternativa, que es lo que venimos hablando, y un freno en las acciones o en las emociones, ya estamos introduciendo una posibilidad de cambio en el sistema. Lo que plantea Rabassola enfáticamente es que en estas situaciones es muy importante lo de deconstruir esos sistemas que sostienen la situación de violencia.